fructificando en medio de la aflicción. Wow. Cuando vi el poder del Espíritu Santo, el mover del Espíritu Santo, yo le dije, gracias Espíritu Santo, porque usted no se equivoca. Y mientras estaba ahí parada, el Espíritu Santo me mostraba cómo Él estaba partiendo una tierra árida y haciéndola reverdecer. Y mi oración es, Padre, gracias. Ya Espíritu Santo, tú estás en nosotros, tú vives en nosotros, tú eres nuestro amigo, tú eres nuestro ayudador, tú eres todo lo que el hombre necesita en esta vida, eres el consolador. Por eso, Espíritu de Dios, es usted quien hace la obra en nuestros corazones, mi Rey. No hay nada, absolutamente nada, Señor, que nosotros podamos hacer para agradarlo, mi Dios. Padre, he aquí que tu siervo escucha, Señor. Le pido que por favor me acompañe a Génesis 49 del 22 al 24. Le daré unos momentos para reverenciar la palabra. Okay. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Rama fructífera es José. Rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asetearon y la aborrecieron los arqueros. Mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob. Por el nombre del pastor, la roca de Israel, por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá, iglesia, con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Puede tomar asiento. Para entender más a profundidad esta bendición, tenemos que ir a la historia de José. Algunos comentaristas dicen que José muestra el triunfo de la fe porque José nunca se quejó y nunca hizo nada comprometedor. Yo sé que usted se sabe la historia, así que iré rápido a donde lo quiero llevar. José fue el 11º hijo de Jacob, ¿verdad? Pero el primogénito de Raquel. Jacob tuvo 2 esposas, Lea y Raquel, ¿verdad? Sabemos la historia, que eran hermanas, pero Jacob fue engañado por su suegro Labán. Ahora, quiero que usted tenga un panorama de lo que estaba sucediendo en ese tiempo. ¿Por qué? Porque esta familia estaba en conflicto. Las 2 hermanas se peleaban por el amor de un hombre. Y a causa de eso, los hermanos de José contendían con él. El libro de Génesis nos relata que Jacob le da una túnica de colores a José, lo cual significaba que era una posición de favor, una posición de príncipe y de primogenitura. Y mientras leía este pasaje, dije, Espíritu Santo, tiene sentido, porque ante los ojos de Jacob, José era el primogénito, porque lo había tenido del amor que él tenía de Raquel, ¿verdad? Así que empieza a ocurrir algo. José empieza a tener todos estos sueños, ¿verdad? Y si hemos leído la palabra de Dios, usted sabe los sueños que José tenía. Y en su inmadurez, porque José era un joven, él le cuenta a sus hermanos, aún sabiendo que sus hermanos lo odiaban. Pero José era un adolescente. La palabra de Dios dice que tenía alrededor de unos 17 años. Entonces todavía vemos a José, un José maduro, ¿verdad? Que tenía un poquito de imprudencia y yo me atrevo a decir orgullo, porque recordemos que el único perfecto es Jesucristo, ¿verdad? Aquí podemos ver la humanidad de José. Y José tenía talento y don, pero le faltaba el carácter. Y lo que forja el carácter en nosotros son los procesos que Dios permite en nuestras vidas. Don y talento sin carácter es igual a un desastre. Sus hermanos empiezan a tener envidia
Cuenta la historia bíblica que José es enviado por su padre, ¿verdad? Él es enviado a inspeccionar a sus hermanos, pero estos al verlo, como ya le tenían de envidia y ya le traían como una cizaña en contra de él, ¿verdad? Se dijeron a uno a otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues, vení y matémoslo y echémoslos en una cisterna. Y diremos: alguna mala bestia lo devoró. Y veremos qué será de sus sueños. De los hermanos de José, a Rubén le tocaba la primogenitura. Así que Rubén se levanta y dice: no lo matemos, echémoslo en la cisterna. A Rubén por derecho le pertenecía ser el primogénito, pero a Rubén le faltó carácter al no controlar sus pasiones, porque él, en los capítulos anteriores, dice la palabra de Dios que él había tenido un amorío con la concubina de su padre. Así que esta vez él no quería cometer un error más grave de asesinar a su hermano, porque él en su mente pensaba: ok, lo metemos en la cisterna y lo regresamos con nuestro padre, ¿verdad? Sin embargo, solo tenía una buena intención. Aún le faltaba el carácter de decir: no, suéltenlo. Así que hacen lo siguiente: le quitan la túnica a José, lo toman y lo echan en la cisterna. Pero la cisterna, cuenta la palabra de Dios, que estaba vacía, que no había agua. Así que de muchas cosas pudo haber muerto José ahí, y una era de sed. Yo me imagino el dolor y miedo que José atravesó, lo indefenso que se sintió. Recuerde que lo desnudaron para echarlo a la cisterna. Lo mucho que deseó que sus hermanos lo amaran. Tal vez le gritó tanto hasta que se cansó. Si usted no conoce, una cisterna es comparada a un pozo, y eso causa miedo. Y muchas veces eso sucede en nuestras vidas. Algunos fuimos arrojados en un pozo, y por más que gritamos para que alguien nos ayudara, solamente hay uno que lo puede hacer. Su nombre es Jesucristo. Dele la gloria a Dios, porque Él es merecedor de gloria. Gracias, Jesús, te amamos. Hoy es el día que tú sales de ese pozo. Dios le está hablando aquí a personas que han estado en pozos, personas que fueron arrojadas. Hoy es el día que tú sales. Pero sus hermanos, en vez de sentir misericordia por su hermano, se sentaron a comer pan. Entonces ellos ven que pasa una campaña de ismaelitas o madianitas, gente que era resillosa, ¿verdad? Y se lo venden a ellos, lo venden como esclavo. Así que si usted me pregunta que las tribus de Israel eran fácil, no lo eran. ¿Sabe? Cuando leo esta historia de las tribus, me doy cuenta que si no fuera porque Jesucristo, ninguno de nosotros calificaba. Porque solo por la gracia de Dios somos salvos. Porque de Judá, que fue el hermano que se le ocurrió venderlo como esclavo, vino nuestro Mesías Jesucristo. Así que ahora José pasa a ser un esclavo. Y ahora quiero que tenga esa idea de lo que es ser un esclavo. Un esclavo no tiene voz, no opina, tiene que hacer lo que le digan. Si no es golpeado, es escupido, es maltratado, no tiene libertad ni de pensar ni de opinar. Aún el aire que respira no le pertenece. Todos los días se despierta pensando si será el último día que vivirá, o si le darán algún mal golpe por hacer algo bien o por hacer algo mal. Y eso estaba atravesando José. Del pozo pasó a ser un esclavo. Por lo mientras sus hermanos encubrieron el crimen, y yo no sé cómo tuvieron el coraje de mentirle a su padre, no le tenían temor alguno.
Usted se puede imaginar el escenario, todo lo que José tuvo que atravesar solo. Él tuvo que atravesar el rechazo, el temor, el abandono, la amargura, porque fue su propia sangre que lo hirió. Fue su sangre que le hizo esto. Pasó de estar en los brazos de su padre a perderlo todo en un día. Tal vez imaginó que su padre iría por él, o que su madre, que tanto lo amaba. Sin embargo, no sabía que por los próximos años no vería el rostro de ninguno de los dos. Tal vez por su cabeza pasó: ya mis padres no me aman, o ¿por qué no me vienen a buscar? Así que lo venden a Potifar. Pero dice la palabra de Dios que Jehová estaba con José. Y aún siendo esclavo, Jehová estaba con él. Y porque él era esclavo en la casa de Potifar, la casa de Potifar prosperaba. La palabra de Dios dice que él era hermoso de semblante y buen parecer. Así que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. José se niega y es inculpado siendo inocente, y es llevado a una cárcel. Pero no como cualquier preso, sino con una marca distintiva, acusado de un crimen atroz. Imagínese la escena. Ahora José tiene que enfrentar la vergüenza y la culpa de algo que no hizo. Y si usted ha entrado a una cárcel, las cárceles son frías, de un aspecto sombrío y deprimente. Ahora imagine las cárceles en ese entonces. José fue injustamente encarcelado sin hacer absolutamente nada. Sin embargo, Dios lo había permitido. Cuando Dios me dio esta palabra, le dije: Padre, es un evento de mujeres. Y Dios me dijo mientras escribía: quiero que les digas a las mujeres que los hombres también enfrentan dolor. Quiero que les digas a las damas que sus esposos, sus hijos, sus hermanos, sus tíos, sus primos también lloran, también sufren, también tienen un pasado que les duele. ¿Sabes, dama? La sociedad de ahora quiere victimizar a la mujer, como que ella es la única que sufre, como que ella es la única que derrama lágrimas. Y la Biblia, que es la autoridad suprema, dice que los hombres también sufren, que los hombres también lloran, porque nuestro Salvador Jesucristo lloró. Y esto el Señor me lo dio específicamente, que el hombre también es abusado. Y esto va para las madres en específico. Madre, tus hijos varón también enfrentan las batallas como tus hijas mujeres. Un hombre también puede experimentar violencia doméstica. Un hombre también puede ser acosado y acusado injustamente. Un hombre muchas veces llora en secreto. ¿Sabe lo que Satanás quiere? Que ignoremos esa verdad. Y mientras el enemigo mantenga esa mentira en la mujer, ¿sabe lo que pasa? No hay restauración en los matrimonios. No hay restauración. Los matrimonios no son matrimonios sanos, porque hay una mentalidad de victimización solamente en las mujeres. Las mujeres empiezan a gobernar el hogar y manipular. Pero diga conmigo: eso no va a pasar en mi hogar. ¿Sabe? Yo tuve que renunciar a la idea de que una madre puede ser padre y madre. Y yo no sé por qué el Señor me puso a escribir esto. Y eso no puede suceder. Una madre no puede ser padre a la misma vez. Dios sí te ha dado autoridad, mujer, para libertar a tu generación, inclusive para libertar a tu esposo. Dios te dio autoridad delegada, pero eso no va a suceder si usted no ora, si no lee la Biblia
y es sabia a través del Espíritu Santo, porque la palabra de Dios dice que todo lo que no, la sabiduría que no es del Espíritu Santo es una sabiduría maléfica. Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en el jefe de la cárcel. Y ahora José pasa de la cárcel al palacio después de años y tratos. Ahora vemos que José, cuando interpreta los sueños del copero y panadero, ya no lo hace como diciendo este don es mío. Ahora dice, ¿no son de Dios las interpretaciones? ¿Sabes que para llegar al destino donde Dios quería que José llegara, a él le faltaba la prueba de la paciencia? Y José hace algo, quiere ayudar a Dios, ¿verdad? Él quiere ayudar a Dios. Y así que le dice al copero, acuérdate de mí pues cuando tengas el bien. ¿Verdad? Que él había interpretado el sueño y le dijo, en 3 días tú vas a salir y tu lugar de honor va a ser, tú vas a llegar a tu lugar de honor en 3 días. Así que José quería que en 3 días ya salir. Y a veces sucede que cuando queremos ayudar a Dios, lo que hacemos es que alargamos el proceso en nuestras vidas. ¿Sabe? Un día Dios me dijo, María, solo 3 palabras me dijo, saca las manos. 3 palabras. Porque Dios no necesita estrategias humanas. ¿Sabe lo que mueve a Dios? Hay una alabanza que a mí me gusta que dice, dime qué te mueve, Dios, dime qué te mueve. Y adorando con Dios, el Espíritu Santo me dice, un corazón contrito y humillado Dios no rechaza. Porque solamente el corazón contrito y humillado lo puede hacer el Espíritu Santo, no una persona. Nosotros no podemos manipular a Dios, porque Él es soberano y Él gobierna, Él gobierna con autoridad. No somos Espíritu Santo para cambiar a las personas. Y sucede que el jefe del copero no se acordó de José, sino que se le olvidó. Así que pasan 2 años y ahí es cuando Faraón tiene el sueño. Y después de 2 años mandan a llamar a José, porque todo tiene un tiempo, y dice la palabra de Dios que todo tiene su tiempo y todo tiene su hora, ¿verdad? Y debajo del cielo, Eclesiastés 3:1. Y se cumple lo que dice la palabra de Dios. Sacan a José de la cárcel. Así que Salmo 40 del 1 al 2 se hace realidad en la vida de José. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Es que cuando Dios te saca de un pozo, Él te afirma en la roca que es Cristo, y todo tu destino se empieza a alinear al propósito y plan que Dios planeó desde la eternidad. ¿Sabe por qué? Nadie le puede robar su destino, nadie le puede robar un sueño que viene de Dios para usted y para su familia. Nadie lo puede hacer. Cuando un sueño es de Dios, no hay nadie en esta tierra que pueda impedir que lo que Dios dijo se manifieste. Cuando alguien a mí me dice, María, es que mira, no puedo crecer en mi congregación. ¿Sabe cómo yo lo interpreto? 1, esta persona no conoce su Biblia, y 2, no conoce a Dios. Porque la palabra de Dios dice que Jehová está en su trono, y que Él pone reyes y que Él quita reyes, y que Él gobierna con justicia. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo está tu relación con Dios? Que lo comparas a un mortal. Salmo 139 dice, en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas.
¿sabe qué me dice este versículo? Que todo lo que yo tengo que vivir en esta tierra ya fue escrito. Ahora es mi responsabilidad rendirme a la voluntad y soberanía de Dios. Y a veces no, la soberanía ni la voluntad de Dios va a ser tan agradable. Porque vimos todo lo que José tuvo que atravesar. Y si usted me pregunta a mí, yo le digo no. Pero Dios nunca lo abandonó. Y así como no lo abandonó a él, a nosotros tampoco nos abandona en el tiempo de la dificultad. Así que José se rindió al plan de Dios en todo el trayecto. Hasta aquí usted no ve a José peleando con la gente, no ve a José quejándose, no ve a José reclamando a Dios, se ve a José rendido ante la presencia de Dios. Así que cuando José llega al palacio después de 13 años, ahora ya no tenía 17, ahora ya tenía 30. Y sabemos que él llegó para un tiempo preciso, ¿verdad? Porque cuando él interpreta los sueños de Faraón, él le dice que van a venir 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Así que José nos enseña grandes lecciones, no solo de fe, porque se necesita una fe inquebrantable en Cristo Jesús y nosotros no la tenemos. Sabe que solamente a través del Espíritu Santo de Dios nosotros podemos manifestar esa fe, porque la palabra de Dios dice que cuando Jesucristo estaba muriendo en la cruz del Calvario, ningún hueso fue quebrantado. Él se mantuvo firme al objetivo de que sabía que iba a pagar un precio tan alto por mi salvación, de que sabía que un día yo iba a necesitar de su gracia y de su perdón. Y entonces Él decidió morir por mí en la cruz del Calvario y no le importó absolutamente nada. Por eso la fe no es algo que yo produzco. La fe inquebrantable la produce el Espíritu Santo cuando me rindo a su presencia. Dele la gloria a Dios. Dele la gloria a Dios. Gracias, Espíritu Santo. Pero ¿cómo llego rápido al destino que Dios marcó para mi vida? Porque mira, amada iglesia, no te pueden pasar los años. No te pueden pasar los años por encima, porque cuando llegamos a Cristo Jesús lo tenemos todo. Él es la plenitud de todo. No le pueden pasar los años. ¿Sabe? Se tiene que enfocar en Dios. Se tiene que rendir al Espíritu Santo. Remueva toda distracción de su vida. Si usted quiere ver el plan de Dios manifestarse, remueva todo lo que le causa estorbo. Hay lugares, hay gente que usted tiene que sacar de su vida. Y yo sé que duele, pero ¿sabe qué? Prefiera llorar por unos momentos que lamentarse toda la vida. Así que Faraón se queda impresionado con la sabiduría de José. Pero sobre todo Faraón dice lo siguiente: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien está el Espíritu de Dios? Esta es la primer mención en la Biblia que el Espíritu Santo viene sobre una persona. Mujer, varón que estás aquí, que la gente que no conoce a Dios vea que Dios vive en ti, porque se manifiesta el gozo, porque se manifiesta la paz. José, mire, tenía toda la legalidad de vivir amargado y depresivo por el resto de su vida, por todo lo que le tocó vivir. Sin embargo, dice la palabra de Dios que en la vida de José se veía que Dios vivía en él, que Dios se manifestaba. Así que Faraón lo pone sobre toda la nación de Egipto, y José llega a gobernar una de las naciones más prósperas de esa época, y le dan una esposa. Aquí entro donde el Espíritu Santo me ministraba. Y le dan a José una esposa. Y en los 7 años de abundancia que la tierra de Egipto tuvo, le nacen 2 hijos, Efraín y Manasés. Pero la palabra dice Manasés y Efraín. Manasés: Dios me hizo olvidar todos mis sufrimientos
y a toda la casa de mi padre. Y es interesante cómo se expresa José. Dios me hizo olvidar todos mis sufrimientos y toda la casa de mi padre. Al principio le di el contexto de la familia de José. Y créame que José sí que quería olvidar. Quería olvidar que su padre tuvo hijos con las 2 hermanas. Eso le aseguro que José sí lo quería olvidar. Olvidar que por eso sus hermanos lo odiaban. Olvidar que lo tiraron en un pozo y lo vendieron como esclavo. Olvidar que sus padres no lo vinieron a buscar. Olvidar el maltrato al que fue expuesto como esclavo. Olvidar que la esposa de Potifar lo inculpó. Olvidar que Potifar, en el cual le sirvió fielmente, no lo defendió. Olvidar esos años en la cárcel que perdió. ¿Cuántas veces? Bueno, José no los perdió. José los usó para su ventaja. ¿Cuántas veces no le hemos dicho a Dios, si pudiera olvidar? Si pudiera olvidar aquel fracaso, si pudiera olvidar aquel abuso, si pudiera olvidar que mis padres no me amaron, si pudiera olvidar aquella infidelidad, si pudiera olvidar aquel divorcio, de una o de otra manera. Todos los seres humanos tienen algo que les gustaría poder olvidar. Pero ¿qué significa en sí olvidar? Olvidar no es perder para siempre un recuerdo, sino que éste se traslade al plano inconsciente y que ya no sea accesible voluntariamente o con la misma facilidad que al principio. Muchas veces yo sí le dije a Dios, y si me diera una pérdida de memoria y asunto arreglado. ¿Y sabe qué? Hoy le agradezco a Dios que no contestó esa oración, porque jamás podría testificar que así como le regaló Efraín, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Jamás te podría decir, Dios te hace fructificar en la tierra de tu aflicción. Y no solo fructificar, porque dicen otras versiones, doble fructificación. Doble. Lo que te faltó, Dios te da el doble. Si te faltó padres, Dios te dio una familia en la fe. Si te faltó economía, Dios te va a prosperar el doble. Todo lo que te falte, Dios te restituye el doble. José dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Pero ¿sabe qué me decía el Espíritu Santo? María, para fructificar se necesita más que olvidar. Si usted mantiene los recuerdos en el plano de su inconsciente, estos le lastimarán. Científicamente está comprobado. Hay gente que vive en depresión, que vive en ansiedad, que tiene enfermedades incurables porque inconscientemente hay un dolor en el alma que no le pueden permitir a Dios sanar. Ahora Egipto. ¿Era Egipto la tierra de la aflicción de José? No. La tierra de su aflicción era su corazón. Venga conmigo a la palabra. Tu corazón es un terreno, es tierra. Mateo 13, ¿verdad? Dice la parábola del sembrador. José no fructificó cuando volvió a ver a su padre, cuando volvió a ver a su madre, cuando vio a sus hermanos, o porque regresó a la tierra de donde fue sacado, o porque le pidieron perdón, o porque sabía el por qué había tenido que atravesar todo lo que tuvo que atravesar. José dejó que Dios usara toda circunstancia en su vida para fructificar en medio de toda aflicción, en medio de toda calamidad.
porque fructificar es más que llevar fruto. La palabra fructificar es retoñar, es crecer, es ser fértil, es producir, es llevar fruto. Y lo último que sale de la fructificación es la multiplicación. Para fructificar tengo que permitir a Dios que haga un trabajo intenso en mi mente, en mi alma. Tengo que permitirle al Espíritu Santo arrancar aquellas malas experiencias, aquellos hábitos que lastiman y que están en nuestra mente, en nuestro corazón, y que las use como abono, porque sabe que el abono viene de los desperdicios. Y Dios me decía, y son esas malas experiencias que Él usa y que Él las usa para que una planta crezca. Cada experiencia de dolor, Dios lo usa, con su amor las transforma para nuestro bien. Planta la semilla de su palabra y cuida el terreno de nuestro corazón. Dios manda la lluvia de su presencia constantemente a nuestros corazones a través de experiencias continuas con su palabra. Pero tengo que permitirle al Espíritu Santo hacerlo una y otra vez, porque después salimos y ahora es mi responsabilidad sumergirme en la presencia de Dios. ¿Sabe? Cuando estaba ahí alabando y adorando a Dios, Dios me mostraba que hay hombres que solamente se han sumergido hasta el tobillo y no a la profundidad. Y Dios te dice hoy, no es hasta el tobillo, es hasta que nades en el río de la presencia de Dios, que Dios te quiere inundar de su presencia para que puedas fructificar, para que puedas multiplicar. Es en la presencia, en el río de Dios, no solamente los tobillos, no solamente las rodillas, no solamente los lomos, sino es vivir en su río. Si tengo que perdonar, si el Espíritu Santo me pide, perdona, lo tengo que hacer como un acto de fe. Tengo que perdonar porque la palabra de Dios dice que aún a mis enemigos les tengo que dar de comer. ¿Acaso no fue esto lo que pasó en la vida de José? A pesar de toda circunstancia, José se mantuvo firme ante todo escenario porque le causaron amargura. Y sabe que la palabra amargura y rebeldía vienen de la misma raíz en hebreo. ¿Sabe por qué mucha gente se amarga ante cualquier ofensa que su hermano le hace siendo cristianos? Porque no entienden que Juan 15:5 dice: yo soy la vid, dice Jesús, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este llevará mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Si usted ha nacido de nuevo, no puede hacer nada sin Jesucristo, absolutamente nada. No puede amar, no puede perdonar, no puede hacer absolutamente nada. Después de que José tiene a sus hijos y los nombra, es que ahora vuelve a ver a sus hermanos. Pero José tenía que estar preparado para hacerlo. Yo quiero que usted imagine la escena, y esto es, el Espíritu Santo me está deteniendo. ¿Usted está preparado para ver a las personas que lo lastimaron? Para darles de comer a las personas que le hirieron. Y el Espíritu Santo me dice: María, cuando hablo de comer, no me refiero a un alimento, para predicarle la palabra de Dios. Porque mira, esta palabra, así como te transformó a ti y como te sigue transformando y como nos sigue transformando día a día, ¿quiénes somos nosotros para negarle el pan a otra gente? Porque la palabra de Dios dice que no hay justo, ni aún ninguno. Por eso murió Jesucristo. Dios puede restaurar la vida de cualquier persona.
Y el Espíritu Santo me sigue deteniendo ahí. Él quiere que tu corazón esté preparado para que les predique la palabra aún a aquellas personas que te lastimaron. Y hay heridas profundas con las que tú todavía estás luchando. Cuando tú tienes acceso al trono de la gracia, el tiempo no borra la culpa, ni borra todo el sufrimiento. Solo la sangre de Jesucristo lo puede hacer. Así que José pone a prueba, cuando él ve a sus hermanos, los pone a prueba, porque ya no les creía todo lo que habían hecho en el pasado, ¿no? Así que los pone a prueba. Pero cuando José se da cuenta que sus hermanos realmente han cambiado, que realmente se arrepintieron, porque el arrepentimiento es: yo me vuelvo de mis malos caminos y jamás vuelvo a cometer ese pecado. Me arrepiento y yo empiezo a caminar con Jesucristo, porque la palabra dice que hay de aquel que pone la mano en el arado y vuelve hacia atrás, ¿verdad? Y tenemos parábolas como la del hijo pródigo. Sí, Dios te restituye, sí, Dios te sana, sí, Dios te va a dar, te acepta como hijo, pero no podemos regresar. Tenemos que seguir avanzando a la eternidad. Así que José, cuando ve que sus hermanos están arrepentidos, no se contiene más y les revela que no está muerto. Sus hermanos no podrían creer que era José quien estaba frente a ellos. Y es que una transformación sobrenatural que solamente la presencia de Dios y el Espíritu Santo puede hacer, y nadie más lo puede hacer. Así que José tuvo que ser una persona equilibrada desde el punto de vista emocional. Si no se hubiera recuperado de los dolores del pasado y de la traición sufrida a causa de sus hermanos, todo se había perdido. Porque el sueño que Dios le había mostrado a José no se trataba de José. Se trataba de un plan más grande que la vida de José. Se trataba de ti y de mí. Porque nosotros estamos aquí porque Dios diseñó un plan desde antes de la eternidad. José solamente era un instrumento que en su tiempo fue usado, pero el plan de Dios era mucho más grande y José no lo veía en ese momento. Así que él tuvo que dejar que Dios sanara su corazón. Y José vuelve a ver a su padre hasta el capítulo 46 de Génesis. Después de que se le aparece en visión a Jacob, Dios se le aparece en visión a Jacob y le dice: sube a Egipto y la mano de José tu hijo cerrará tus ojos. Y yo me reí cuando leí esto, porque yo quiero que usted entienda esta parte y vea la soberanía de Dios en la vida de sus hijos. Porque Dios es soberano, ¿verdad? Porque bien Dios se le pudo aparecer a Jacob antes y decir: tu hijo no está muerto, y evitar toda la calamidad de José. Pero Dios se le aparece hasta el final. Porque Dios permite todas las cosas siempre para un bien mayor. Y en el capítulo 49 de Génesis, Jacob está muriendo. Y antes de morir, bendice a sus hijos, que es lo que leímos al principio. Su padre Jacob dice lo siguiente: rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Eso era José, una rama fructífera. La Biblia, cuando repite algo 2 veces, le está poniendo énfasis. Sus vástagos, sus hijos, fueron hasta ahora en la actualidad, son 2 tribus de la nación de Israel. José fue fructífero porque se mantuvo junto a una fuente. Y la fuente, como lo dice Juan 4:14, es Cristo. Porque le dijo a la samaritana: pero el que beba de esta agua
que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él, en una fuente de agua que brota para vida eterna. José vivió para Dios. José vivió para agradar a Dios. Le causaron amargura, le asediaron y lo aborrecieron. Y si José viviera en esta época, él tendría que tener psicología, tenía que tener terapia, tenía que tener consejería. Bueno, ¿qué más no inventan los médicos? Hasta psiquiatría. Y no es que eso sea malo, ¿verdad? Porque si usted lo necesita, no es malo. Pero Dios todavía hace milagros. Dios aún liberta, Dios aún levanta al caído, Dios aún restaura la mente, Dios aún sí está vivo y Él hace milagros sobrenaturales. Y si tiene que resucitar un muerto, Dios lo hace. Así que su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob. La relación de José con Dios fue tan íntima durante el relato de la historia de José. Usted ve que la Biblia dice, y Dios estaba con José. Así Jacob dice de su hijo, por el nombre del pastor, Jesús el buen pastor, que da su vida por las ovejas. Salmo 23:3 dice que Él conforta mi alma. Solo Jesús puede restaurar la pureza original del alma, que se ha vuelto inmensa, que se ha vuelto negra por el pecado. Porque ¿de qué servirá tener pastos verdes y un alma negra? Mujer, siempre, mujer y varón que estás aquí, siempre podemos ir a la presencia de Dios y Él nos restaura, nos aconseja, nos conforta. Uno de sus nombres es consejero, la roca de Israel, una roca inconmovible. La roca es Cristo. A mí me encanta el Salmo 18 en la versión textual, porque dice: te amo entrañablemente, Jehová, roca mía y castillo mío. Entrañablemente es desde adentro que tú le estás diciendo a Dios que lo amas, desde lo más profundo de tu ser, porque Dios también tiene sentimientos. Yo no puedo intimar con Dios siempre pidiéndole lo mismo, siempre pidiendo que me restaure el matrimonio, que me dé, que me saque a mis hijos de la calamidad, que me dé economía. Yo tengo que amarlo porque necesito estar con Él. Porque el Espíritu Santo dice que es como un fuego, una pasión que me dice: tengo que estar con mi Dios. Él no es alguien que tú usas. Él también se constricta. Él también llora. Él también se molesta. ¿Sabes? Dios me habló una experiencia de años, que cuando yo me negué a hacer la voluntad de Dios, cuando Él me estaba diciendo: vas a predicar, y yo me empecé a negar, 3 días yo no podía comer porque el Espíritu Santo lloraba. Y yo le decía a Dios: yo quiero pasar la comida, y no podía. Así que Él llora, Él siente agravio. En inglés es grieving, cuando tú estás de luto porque tú lo ignoras. Porque con Dios podemos hablar en todo tiempo, porque el velo se rompió, porque el velo se partió, porque ahora yo soy el sacerdote que le llevo la ofrenda. Ahora en mi corazón es el holocausto que se levanta en todo tiempo
hablar en todo momento. Aun cuando despierto, Él me puede susurrar su palabra. Porque David decía: cuando duermo aconseja mi conciencia. No te niegues al Espíritu Santo cuando te despierte por las noches. Hay veces en que Él no te va a inquietar para que tú hables con Él. No para que le cuentes una necesidad, sino porque quiere hablar contigo, porque quiere depositar, porque quiere que la semilla se germine dentro de tu vientre espiritual para poder dar a luz todo lo que Dios tiene, no para ti, sino para toda esa gente que está afuera y se está perdiendo. Así que Jacob le dice: por el Dios de tu padre, el cual te ayudará. Jacob conocía a Dios cara a cara. Recuerda que Jacob era un profeta que tenía visiones y encuentros poderosos con Dios. Él vio la escalera de los ángeles que subían y ángeles que bajaban. Por eso yo me gozaba con la alabanza, porque yo decía: wow, la escalera de Jacob. Y Jacob vio esa visión de parte de Dios. Jacob, dice la palabra de Dios, que tuvo un encuentro con el ángel que luchó cara a cara, porque él dijo: yo quiero que mi nombre sea cambiado. Y Dios le concedió ese deseo. Le cambió de Jacob a Israel. Y Dios va a hacer eso en tu vida. Dios lo puede hacer. Por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá. Nuestras vidas no están en las manos de un hombre, sino en las manos de Dios, quien gobierna todas las cosas para la gloria, con bendiciones de los cielos de arriba y del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. José llegó a ser tan próspero. Y cuando hablo de prosperidad, no me refiero a algo económico, sino a plenitud, a gozo, a paz, a amor, a benignidad, a paciencia, a tenerlo a Él, al fuego, a Él, a su gloria, a poder reír. ¿Cuándo fue la última vez que reíste verdaderamente? Que realmente sentiste el gozo de Dios. No, que a pesar de tus circunstancias, porque créeme, todos vivimos circunstancias todos los días. Cuando alguien viene al altar, muchas veces viene quebrantado dentro del corazón. Lo que sucede es que a través del Espíritu Santo Dios te da la capacidad, porque dice Romanos que Él te da la capacidad de ser más que vencedor ante toda circunstancia. Así que ya Jacob está muriendo y bendice a todos sus hijos. Después de su muerte, los hermanos de José se acercan y después de tantos años le tienen aún temor. Y una vez el corazón de José es probado, así que le dicen a José en Génesis 15 del 17 al 20, le mienten que su padre mandó antes de su muerte diciendo: te ruego que perdones, porque ellos nunca se disculparon, nunca se disculparon con José por todo lo que le habían hecho. Y dice la palabra de Dios que José lloró cuando los escuchó hablar. Y es que cuando tú has perdonado, tú ya no necesitas disculpas de nadie. Así que tu corazón se entristece. ¿Sabe por qué? Porque después de todo lo que José les había demostrado, ellos aún no podían creer que su hermano les extendiera perdón, favor, amor y gracia. Así que José le responde: no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Y esto es lo que Dios te dice: ¿acaso estás en lugar mío
para que busques venganza dentro de tu corazón. Y les dice algo tan que muchas veces hemos escuchado, pero que cada vez que lo leo con la misma emoción. Vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. José no justificó el mal que hicieron sus hermanos, no tomó venganza, no los culpó. José vio la mano soberana de Dios en su vida. Porque Romanos 8:28 dice, Romanos 8:28 y este versículo que acabamos de leer de Génesis 17:20 están ligados con la historia de José. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Acaso dice, todas las personas les ayudan a bien? No, todas las cosas. Porque a veces no son las personas, a veces son las circunstancias difíciles que tenemos que enfrentar por este mundo caído. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y si tú naciste de nuevo en Cristo Jesús, tú eres llamado por Dios y tienes un propósito de parte de Dios. Mujer y varón, cualquier situación que Dios permitió en tu vida y que permite en tu vida, tiene un propósito desde antes de la eternidad del mundo. Dele la gloria a Dios. Dele la gloria a Dios. Dele la gloria a Dios. Gracias, Jesús. Te amamos, Dios. Te bendecimos, Espíritu Santo. Te bendecimos. Te bendecimos, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Cuando su pastor me invitó, él me permitió compartir mi testimonio. Y yo creo que esta va a ser la primera vez que lo escucha, ¿verdad? Le oré a Dios por esta palabra y por lo que quería que compartiera de mi testimonio. Alguien un día me preguntó, María, ¿cuánto te tomó escribir el libro? Y yo le dije, 32 años de mi vida. ¿Por qué le digo 32? Porque sí lo escribí en 3 años, pero no por mi fuerza, porque Dios es el que te da la capacidad, dice, y te da la fuerza para hacer las cosas. Porque cuando yo no quería, Dios me empujaba a hacerlo. Y sí fueron tal vez 3 años en lo que Dios alineó mi vida para que su plan se manifestara, pero fueron 32 años de mi vida, porque hasta el último momento antes de terminar de escribir, Dios procesó mi corazón para que yo pudiera terminar el libro. Porque una de las cosas que yo le decía al Señor y al Espíritu Santo, a mi Dios, era: Padre, no me permita, no lo haga, aunque yo quiera. No permita que yo hable de sanidad si primero yo no he sido sanada. Porque tú tienes autoridad de algo cuando tú lo has superado, cuando tú lo has vencido. Si tú no lo vences, tú no tienes autoridad de hablar de aquello que tú todavía no has vencido. Y eso es lo que sucede ahora en esta generación, que aman más el púlpito que ser transformados por la presencia de Dios, que realmente pedirle a Dios: no me dejes aunque mi carne quiera,
porque las oportunidades te van a salir todo el tiempo, pero tú tienes que preguntarle a Dios, ¿es ahora? Porque mira, Jacob no se movía por emoción. Sus hijos le vinieron a decir, Dios me trae para eso, sus hijos le vinieron a decir que José estaba vivo, pero Jacob fue y le pidió consejo a Dios. Revélame, háblame, porque el Espíritu Santo, como estábamos en la administración, ¿verdad? Y su pastor decía, el Espíritu Santo ahí mismo te puede hablar, el Espíritu Santo ahí mismo te está dando ideas, el Espíritu Santo te está aconsejando. Y eso es lo que sucede con él, que nosotros tenemos que pedirle a Dios. Le oré a Dios para compartir mi testimonio. Y sí, sufrí mucho. Hay cosas que jamás las podré contar en un púlpito, porque vive Jehová, en cuya presencia vivo. Lo que sí te digo, mujer, que todo, absolutamente todo, lo puedes hacer en Cristo que te fortalece. Nací en una familia de muchos conflictos en México. Yo sé que no puedo ser la única que viene de una familia con demasiados conflictos. Muchos, de verdad que sí. En el libro está una parte de ellos. Como le digo, no todos, porque hay cosas tan personales que dañan la imagen de otras personas. Y eso no es el objetivo. El objetivo es exaltar a Jesucristo. Mi cama era el piso. Crecí en mucha escasez. Trabajaba con mi madre vendiendo palomitas de maíz en las ferias, tomates, caminábamos muchas horas. Mi mamá hacía donas, todo lo que mi mamá podía nosotros lo vendíamos. Y por último vendíamos tacos, vendíamos ropa. Me crié en un país de tercer mundo. Mi papi lo amo mucho a mi papá. Él fue el que firmó, él me firmó la autorización, porque cuando tú sacas un libro hay ciertos permisos que tú necesitas. Entonces mi papá me dijo, ahí está mi firma, hija, puedes usar mi nombre. Pero mi papi construyó muchas casas para muchas personas. Sin embargo, mi papá, porque estaba tan herido, tomó malas decisiones y no pudo construir un hogar para nosotros. Mis padres emigraron a Estados Unidos y me quedé a la misericordia de Dios. Soy hija mayor de 4 hermanos. Así que si usted es mayor, usted sabe que usted es la madre, el padre de esos hijos, ¿verdad? De esos hermanos. Que usted es quien les hace todo, los baña, los asea, todo. Fui mamá a los 10 años. A muy temprana edad empecé a ser maltratada. Y en esa casa donde me quedé había un pozo. Literalmente había un pozo. Así que lo que le digo del pozo no es que literalmente me arrojaron al pozo, pero figurativamente. Sé lo que es llorar sin que nadie te escuche, mirar a las estrellas y creer que Dios se olvidó de ti. Crecí viendo a mi familia orar a la muerte, a orar a todo tipo de santo, a Satanás, o sea, un culto total, usted ya sabe. Sé lo que es un maltrato con palabras verbales, con palabras hirientes, lo que son golpes hasta que sangres, ¿verdad? Porque o sea, uno no es suficiente, es hasta que. Usted sabe cómo es la cultura hispana, lamentablemente. Sé lo que es ser acusada injustamente y sentir que no vales nada en esta tierra. Vi a mi madre sufrir mucho. A pesar de todo, ella cumplió su promesa de regresar por mí a México. Y a los 14 años llego con mi madre a este país, cruzando la frontera ilegalmente. Y 2 años después
Se ve que se me ilumina el rostro, sí. 2 años después de que llego a los 16 años, conozco a mi esposo. Gracias, Jesús. Y nos convertimos en padres adolescentes. O sea, no faltaba el pasado, ahora éramos padres adolescentes. Y ser padre adolescente es duro, es bien. Y más en una cultura como estadounidense, ya usted sabe. Así que yo iba con mi barriga a la escuela, al high school, ¿verdad? Pero Dios nunca desistió de nosotros. Nos casamos, pero ¿sabe lo que pasa cuando has sufrido tanto y alguien te ama? Empiezas a rechazar a esa persona porque tu mente no puede creer que alguien te pueda amar tanto. Y cuando estaba a punto de abandonar mi hogar, conozco a Jesucristo. Y por más que traté de huir de Dios, no pude hacerlo, porque Él me atrajo con sus cuerdas de amor una y otra vez. Si usted me hubiera conocido en ese tiempo, no hubiera creído que Dios podía hacer algo con mi vida, ¿sabe? De verdad que no lo hubiera creído. O con mi familia. Cuando llegué donde mis pastores, en la casa donde me congrego por 12 años, yo no hablaba. No hablaba, de verdad. Y dan testimonio. No sabía lo que era amor, lo que era un abrazo. No me reía. Llegué enferma en el alma, en la mente, en el cuerpo, con ovarios poliquísticos y quistes en los senos. Le rogamos a Dios que nos diera un hijo, y Dios me sana y nos regala a Efraín. Y Dios me regala mi ciudadanía. Cuando yo le digo que no hay gobierno, que no hay hombre que esté por encima de Dios, yo sé lo que le digo. Porque Dios cambió 2 leyes a mi favor para que yo obtuviera mi ciudadanía. 2 leyes Dios las cambió. Y me regala mi ciudadanía. Y un día Dios me dijo, porque yo entraba en la categoría de los dreamers: no serás más una soñadora, eres una hacedora de mi palabra. Porque recuerda que los hermanos de José le decían: el soñador. Esa voz es la voz del enemigo que te quiere mantener cautivo de que eres un soñador. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, nuestra lucha no es contra las personas, es contra Satanás. A él es que nosotros tenemos que hacerle resistencia a través del Espíritu Santo. Así que no pelee con las personas. Y mi alma contendía y peleaba aún con Dios. Así que Dios hace algo extraordinario. Porque como le dije, cuando tú empiezas a sentir tanto amor, tú lo que haces, como has vivido tantas experiencias tan traumáticas, lo que haces es correr en vez de acercarte a ese amor. Y entonces Dios hace algo tan extraordinario. Se presenta a mí en un sueño. Se me aparece literal. Y por más que yo le rogaba a Dios: hazme olvidar todo lo que tuve que atravesar. Por más que le rogaba que me hiciera olvidar el pasado, Dios no lo hizo. Él me dijo, la primera instrucción: tienes que perdonar. Y cómo yo me negaba al Espíritu Santo. No puedo negarme. No se puede uno negar al Dios del cielo cuando Él te hace una demanda.
porque entonces usted complica el trato de Dios en su vida. ¿Y qué es lo que pasa? Que se queda años y años y años en el desierto y no va a la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel. Y no solamente la tierra del destino celestial, sino aquí en su vida, en su generación. Así que después voy a un retiro que se llama Atrévete a Creer, y el Espíritu Santo me bautiza con fuego. Y empieza el fuego de Dios en mi vida. Y yo empiezo a enamorarme de Dios. Y empezamos en esto, Dios y yo, en ese amorío. Y si yo escuchaba que alguien decía, Dios me bautizó en lenguas, yo iba a mi habitación y le decía, bautíceme en lenguas. La primera vez que hablé en lenguas fue en mi cuarto. Gloria a Dios, Jesús. Gracias, Dios. Y Dios no me hizo la cosa complicada. Cuando Él fue muy claro, cuando me dijo, yo te llamo para esta asignación y te voy a formar como hija de Dios, como esposa y como madre. Y ese año 2015 que Él me bautiza con Espíritu Santo y fuego, después de 12 años, Dios permite que regrese a México. Y no solamente que regrese a México, sino que ahora bendiga a las personas que me causaron tanto dolor. Sabe que los hermanos de José nunca se disculparon, ¿verdad? Por sus acciones. Sin embargo, a José no le importó más. Y para ir más profundo, porque le oré al Señor si podía compartir. Esto es algo que no le he hablado antes. La persona que me lastimó, que más me causó escarnio, era una persona que creció en el Evangelio, pero que no conocía a Dios en realidad. Pero yo, que había visto a Dios, que Él se me reveló, yo tenía que creer que Dios puede restaurar la vida de esa persona, que Dios puede extender gracia y perdón. Porque cuando yo me miro a través del sacrificio de Jesús en el Calvario, miro toda mi vida como trapos de inmundicia. Me miro tan bajo porque le digo, Señor, ni aún hay justo ni yo uno. Decía Isaías, ay de mí que soy muerto. Porque cuando has visto la gloria de Dios, tú sabes que no eres merecedor de nada. Porque el único que es merecedor de gloria, de aplauso, de elogio, de todo se llama Jesucristo. Nosotros no somos nada. Él es el único que merece toda la galardía. Y Dios empieza un proceso en mi vida de 7 años de sanidad en mi alma. 7 largos años, donde muchas veces sentía que moría. Cada vez que Dios arrancaba algo de mi corazón, yo gritaba. En esos 7 años, una vez más regreso a México. Ya es la segunda vez que yo regreso. Y cuando regreso de México, vuelvo a los Estados Unidos. Y yo ya había experimentado el fuego de Dios. Y ya había tenido un encuentro con Dios. Pero la relación con Dios se va construyendo día a día. Así que yo regreso y yo le servía a Dios. Porque el que sirve, sirve. Así que cuando regreso a Estados Unidos, trato de atentar contra mi vida. Y yo estaba decidida a terminar con mi vida, porque le decía a Dios, o me hace olvidar o me mato.
Y en ese tiempo no sabía que el suicidio era algo que desagrada a Dios. Así que en ese momento tan débil, donde Satanás aprovechó cada recuerdo, cada memoria, toda la culpa que yo sentía, toda la vergüenza que yo sentía, trato de quitarme la vida. Y ahí una vez más el Espíritu Santo me responde: bástate mi gracia. Dios no me hizo olvidar el pasado. Dios me dio el doble en alegría, en gozo, en paz, en experiencias con el Espíritu Santo. Cuando me sentía sola y cuando me siento sola, Él llega a mi cuarto y me abraza. Y es que si tú no tuviste padre, Él se vuelve tu padre. Y es que si tú dices: nadie, todos me ignoran, mis pastores no tienen tiempo para mí, Él se vuelve tu pastor, porque Él está en todas partes. Y eso empezó a hacer a Dios en mi vida, a consolarme. Restauró mi vida, mi matrimonio, y me ha dado más de lo que un día imaginé o pensé. Y como le dije, no hablo de cosas materiales, sino de tu alma estar completa, de dentro de ti tener plenitud. Hoy te digo, todo ayuda bien a los que aman a Dios. El aguijón, dijera Pablo, está en mi carne, pero su gracia es más que suficiente. Y si usted me pregunta si tuviera que nacer y vivir todo lo que viví, todo ese dolor, sí, porque no cambio por nada la gloria de Dios, porque no cambio por nada la presencia de Dios, porque es su presencia. Oh, hay plenitud de gozo, yo no lo cambio a Él, porque Él es mi todo, Él es mi padre, Él es tu esposo. Si tú necesitas esposo, Él se vuelve tu esposo. ¿Sabes cómo se sana un recuerdo malo? Solo con una experiencia mayor. Un encuentro, no solamente una vez, sino diariamente con Dios. Un encuentro con su fuego, no solo cuando vengo a un culto, sino cuando voy a mi cuarto en lo secreto, cuando me rindo a Él. Y no solo cuando Él me habla a través, cuando voy caminando. El título del libro Él me lo dio caminando. Es en todo tiempo que Él quiere hablar contigo. Dios te llamó a vivir en plenitud y en libertad. Dios te llamó a vivir en gozo y en paz. No porque tus problemas se van a solucionar o tendrás una vida perfecta, porque Él dice que a pesar de todo eso, Él jamás te va a abandonar, jamás te va a desamparar. Él va a estar contigo. Si Él tiene que meterse contigo al pozo, Él se mete contigo. Si Él tiene, ¿qué es la preocupación tuya? Tus hijos, tu esposo. Jesucristo lo entregó todo. Él te dio lo más preciado. Dios Padre te dio lo más preciado que tenía, a Jesucristo, a su Hijo. Nadie se quiere despegar de un hijo, créame, yo sé lo que. Pero Él se entregó, Él entregó todo por ti. Así que todo lo que tú quieras que Él haga en tu vida ya está ahí. Solo Dios te dice: crece. Crece en intimidad conmigo, crece en carácter, deja las excusas, crece conmigo. ¿Sabe las veces que llegaba a la iglesia sin fuerzas, sin nada, literalmente sin nada? Mi esposo le sirvió a Dios después de 2 años de yo venir a Jesucristo. Muchas veces mis hijos se quedaban dormidos en las bancas de las vigilias. Pero vale la pena servir a Dios. Hay momentos que solamente serán tú y Dios. Nada más. Nada más tú y Dios. Pero vale la pena ser fiel.
Hoy me paro marcando un antes y después en mi generación. Soy la primer cristiana de mi familia. Gracias, Jesús. Tengo el primer matrimonio estable y en plenitud. Y soy la primera que dice: hasta aquí. Hasta aquí, Satanás. Se te acabó el juego que tenías en mi casa, en mi familia. Ahora vivo bajo una promesa que dice: yo y mi casa serviremos a Jehová. Ahora vivo en una promesa que por uno que me crea mi casa va a ser alcanzado. Ahora vivo en una promesa de salvación, de restauración para mi padre, para mi madre, para mis primos, para mis hermanos, para mi abuelo, para toda mi familia. Pero tuve que soltar el sentimentalismo. Tuve que permitirle a Dios restaurar mi alma. Y hasta ahora, porque todo el tiempo vamos a ser heridos, vamos a ser ofendidos. Pero Dios te necesita que estés fuerte, que puedas verte tu identidad a través de Jesucristo. Sé una mujer vencedora en Cristo Jesús. Sé un vencedor en Cristo Jesús. No te conformes con la gloria que cayó hoy día. Mañana en tu casa, en la madrugada, que la gloria de Dios descienda. Hoy Dios te dice: marca un antes y un después en tu vida. Si tú sufriste maltrato, si tú sufriste abuso, si tú has tratado de quitarte la vida, hoy Dios te llega al encuentro y te dice: yo puedo restaurar todo lo que Satanás ha arruinado en tu vida. No culpes más a Dios, porque créeme que Él es soberano y nuestra mente es tan finita y jamás vamos a entender sus planes. Levántate de pie, por favor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, Dios. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Padre, yo te doy las gracias por estas mujeres, por estos hombres, Señor, Padre. Padre, Señor amado, que todo, Señor, toda herida, Señor, que ellos, Señor, no han podido confesar, Señor, que toda atadura, Señor, que todo resentimiento, Señor, que se ha quedado en los corazones por años, Espíritu Santo, que usted los conoce, Espíritu de Dios. Yo le pido, Señor, que hoy de esa tierra árida, Señor, venga, Señor, la plenitud de su presencia, Espíritu Santo. Que la lluvia de su presencia caiga como un río en cada corazón, Señor. Padre, que la buena semilla, Señor, que usted implantó sobre la vida de ellos, Señor, produzca frutos, Señor. Frutos, Señor. Padre, abre, Señor. Oh, mi Dios. Oh, mi Dios. Tú eres quien hace todas las cosas nuevas en sus corazones, mi Dios. Tú eres quien restaura, Espíritu Santo. Es usted quien lo hace, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Si usted necesita un milagro de sanidad, si usted no puede tener hijos, si usted necesita que Dios, hoy está la mano de Dios extendida y te dice: yo quito la aflicción de tus hombros, yo quito el yugo que has tenido y hago ligera tu carga. Yo soy Jehová tu Dios, quien te escogió, quien te engendró desde el vientre de tu madre. He tenido tu nombre en memoria. Oh, Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, tu gloria está aquí.
La gloria de Dios está aquí, pueblo de Dios. La gloria de Dios está aquí, amado pueblo de Dios. Oh, Dios te ama. Si tú necesitas un padre, Él es tu padre. Gracias, Espíritu Santo. Es Dios quien toca tu corazón. Es Dios quien te ministra. Es el Espíritu Santo quien te ministra. Es el Espíritu Santo que sabe dónde está la herida. Tal vez de tus padres, tal vez de tus abuelos, tal vez de aquella mujer que te traicionó, de aquel hombre que te traicionó y que tú no has podido recuperarte. Hoy Dios te dice: hago algo nuevo en tu vida. Hoy Dios te dice: no más llanto. El gozo del Espíritu Santo se hace manifiesto. No ocultes nada ante la presencia de Dios. Si tienes que clamarle y decir: ayúdame, Dios, Él está ahí porque Él es tu ayudador. Él es tu sustentador. Oh, Espíritu Santo de Dios, te amamos, Dios, te amamos, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Te amamos, Espíritu Santo. Dios les ha dado una mujer muy bella, una madre. ¿Saben? Los pastores son padres espirituales y es la responsabilidad de la iglesia cuidar el corazón de sus pastores, porque ellos también atraviesan situaciones. Ellos también son humanos, y aunque ella es una mujer que no se queja, Dios la defiende, porque Dios puso unción sobre la vida de ella. Y Dios respalda a sus ungidos, porque cayó unción santa. Y si usted quiere que todas las promesas de Dios se manifiesten en sus vidas, uno de los mandamientos es la honra. Honra a tus pastores. Ámalos. Ámalos como Jesús te ha amado. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios por la palabra, por el testimonio de la sierva del Señor que nos ha traído, fructificando en medio de la aflicción. Usted pasa por una aflicción. No mire mucho la aflicción. Mire lo que va a pasar, lo que va a venir cuando pase esa aflicción, que va a ser algo más grande. Siempre poniendo nuestra confianza, nuestra mirada en aquel que nos va a sacar de esa aflicción. Hermosa palabra nos ha dado la hermana. El Señor la bendiga y la siga usando a usted y siga llevando ese testimonio a todos, porque a veces uno con el testimonio, recibe el testimonio, aumenta nuestra fe. Dios me la bendiga. Aleluya, damos gracias a Dios. Gracias le damos al Señor por la palabra en esta noche. Cada uno nos llevamos la palabra en nuestros corazones. Asimismo, amados hermanos,